Ok, voy a... Bien, ahora sí, Alberto, creo que ya está. No escucho. Parece ser que se salió el maestro Albert. Ah, Es que aparezco como el nombre de mi esposa, me tuve que cambiar de computadora. Una disculpa para eso. Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta nueva sesión del coloquio de investigación lingüística que tenemos cada viernes desde la Universidad de Sonora. En esta ocasión, pues tenemos a una profesora de la Universidad de Sonora, del Departamento de Letras y Lingüística, que es la doctora Ana Lidia Munguía, que pues supongo que la mayoría de ustedes conocen, ¿no? Y va a presentarnos un trabajo en esta ocasión sobre estructura de la sílaba en yaqui. Adelante, Ana Lidia. bien, pues bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. El trabajo que voy a presentar es sobre estructura de la sílaba en yaqui, es básicamente descriptivo. Lo que estoy tratando de hacer es describir toda la problemática de la sílaba en yaqui. Entonces, no es nada todavía teórico, explicativo o formalizado, es simplemente una propuesta de describir el dato, básicamente. Entonces voy a iniciar con los patrones de la estructura silábica observados en las lenguas del mundo, solamente para ubicar los tipos de estructuras de sílabas o las características que debe de cumplir la sílaba o que se espera que cumpla la sílaba por lo que ocurre en las lenguas del mundo. Luego voy a dar una rápida revisada de lo que es el sistema, el inventario fonológico de las consonantes y las vocales, sobre todo porque algunos problemas que hay todavía en estos inventarios impactan en lo que es la estructura de la sílaba, particularmente el estatus de la glotal en yaqui, que tiende a ser un tanto problemático todavía. Y después ya entraré a la estructura de la sílaba, de la estructura de la sílaba específicamente, y revisaré las estructuras de las palabras, los patrones silábicos, y especifico aquí la estructura que lleva una vocal 1, vocal 1, me estoy refiriendo a vocales idénticas, y vocal 1, vocal 2, es un error ahí, que son vocales distintas, porque esas son las que, a mi entender, en este preciso momento, son bastante interesantes de tratar. Y finalmente haré una muy breve revisión de lo que son las restricciones sobre la coda en la lengua. Y hago especificidad sobre lo de la coda porque en posición de ataque no hay mayor número de restricciones, excepto la presencia o la ausencia de la glotal ahí, que veremos más adelante. ¿Okay? Entonces, inicio con lo que son los patrones tipológicos de la estructura silábica en las lenguas del mundo. Es una revisión muy general y es básicamente el hecho de que la sílaba universal y no marcada, que se ha considerado como sílaba universal y no marcada en las lenguas del mundo y tipológicamente hablando, es la estructura de una sílaba ligera que consiste en CB, el esqueleto CB. A pesar de que hay muchas discusiones sobre si es en realidad marcada o no marcada, porque finalmente esta estructura parece ser también que tiene que ver mucho con las restricciones, otro tipo de restricciones en las lenguas que generan que ocurra CB en lugar de CBC. Por ejemplo, una restricción sobre el tipo de coda en algunas lenguas va a hacer que la coda pueda desaparecer en la superficie, por ejemplo. Sin embargo, se sigue llamando como universal y como no marcada por el hecho de que en las bases de datos, tanto la de WALS como la de ULSID de la UCLA, sigue apareciendo como la sílaba más frecuente en las lenguas del mundo, y todas las lenguas, excepto Arrernte, que es una lengua australiana, no tienen esa sílaba. Sin embargo, se refiere a la subyacencia, a la representación abstracta de las sílabas, porque inclusive esta lengua en la representación superficial sí tiene la sílaba CB.
Entonces es por ahí un debate entre si es o no es la marcada. Lo que es un hecho es que todas las lenguas tienen esta sílaba. Y 12.5% de las lenguas en el WALS tienen únicamente esa sílaba CB. Otro hecho es que si una lengua tiene sílabas con codas, entonces también va a tener sílabas con ataques. Eso ha impulsado la hipótesis de que los ataques dominan a las codas. Es preferente siempre silabificar un ataque por encima de una coda. ¿Sí? El hecho de que la sílaba BC implica siempre la presencia de la sílaba CB y la sílaba CB, que es un hecho en las lenguas del mundo también, que tiene muy baja frecuencia en el ULSID, que es la base de datos de la Universidad de California para léxica y sílaba. Únicamente el 2.5% de las lenguas registradas en esa base de datos tienen ese tipo de sílabas. Y en la mayoría de los casos son derivados, son sílabas derivadas, no sílabas subyacentes. Otro patrón común en las lenguas del mundo es las restricciones sobre el tipo de consonante que puede estar en posición de coda. Siempre son mayores que las restricciones para las consonantes en posición de ataque, que básicamente eso es algo que sucede en Yaqui, que se los dije al inicio. En posición de ataque no hay restricciones o son muy limitadas. Sin embargo, la posición de coda sí es muy limitada sobre el tipo de consonantes que pueden aparecer ahí. En general, en las lenguas del mundo, las oclusivas orales son menos favorecidas en posición de coda. Perdón, no orales, oclusivas. Las oclusivas orales sí son menos favorecidas en posición de coda, y en los casos en que sí las tienen junto con las más sonantes, es decir, que tengan más sonantes y menos sonantes, todo el grupo de consonantes, siempre van a ser preferibles las más sonantes que las menos sonantes o las obstruyentes. Eso es un hecho también en las lenguas del mundo. Y finalmente, un patrón, más que un patrón, una explicación que se le ha dado a las restricciones que hay en las lenguas del mundo, la ligan particularmente con la jerarquía de sonoridad que se propuso desde Grimmer en el 78, pero que en los últimos años ha sido no modificada, pero sí planteada en términos distintos. Selkirk, por ejemplo, la plantea en términos muy fonológicos, de rasgos distintivos. Esta que ustedes están viendo ahí, que las plosivas son menos sonoras que las vocales, por lo tanto las vocales van a estar en posición de núcleo, en tanto que las plosivas van a ser las que van a ocupar preferencialmente la posición de margen, ya sea ataque o coda. Está planteado en términos articulatorios. Sin embargo, en términos de rasgos distintivos, también hay una propuesta en términos de jerarquía de sonoridad, y también la hay desde la acústica, en términos acústicos, y desde propuestas perceptuales, de la teoría perceptual, se han propuesto jerarquías de sonoridad. Esa es una forma de explicar la asimetría que hay en el funcionamiento de los ataques y las codas en términos de su presencia en las lenguas del mundo. Básicamente, esto es lo que se ha dicho en términos tipológicos, y que es muy controversial porque son tendencias, pero no es necesario que eso ocurra en todas las lenguas del mundo. Lo que estamos viendo aquí, ahora sí les presento las consonantes en Yaqui. Básicamente este es el cuadro que se ha propuesto en términos generales para Yaqui, el sistema o el inventario fonológico para consonantes. Y que de hecho sí coincidimos, creo, la mayoría de los que trabajamos con Yaqui en este sistema. Solamente la consideración de que esas consonantes, las que están en rojo, son alternan entre ellas, por lo tanto se marcan como fonemas, pero tienen de alguna manera una distribución muy limitada y hay mucha alternancia entre ellos. Lo mismo entre ga y gua, que hay una clara alternancia entre ellos, aunque gua siempre va a ser una alternancia de ga, y de gua también lo puede ser del aproximante, y también una alternancia entre ga y gua, que es lo que les acabo de decir.
Estos son algunos ejemplos, solamente no me voy a detener en ellos, solamente para mostrar que de hecho ocurren en posición inicial de palabra y también ocurren al final. La parte de cierre en la posición de coda la veré hasta el final. Hay una falta de dato aquí para la glotal en posición inicial, pero es básicamente porque en posición inicial absoluta de palabra hay un debate entre si esa consonante es fonológica o es una consonante epentética. Hay debate en ese sentido. Entonces, en todos los casos donde aparece, está marcada desde los estudios tradicionales como epentética. Yo voy a citar un ejemplo más adelante. ¿Cuáles son entonces algunos problemas por resolver? Ese precisamente el de la glotal. El estatus de la glotal sigue siendo un problema en yaqui y la gran pregunta es si eso es una consonante, un fonema independiente como tal, un fonema independiente como tal, y si en todos los casos eso es una consonante o si es un rasgo de la vocal, que algunos autores como Castro en su tesis del 88, un estudio de la fonología de yaqui de Sonora, lo da en su inventario de vocales, 15 vocales, que serían las 5 vocales cortas, las 5 vocales largas y 5 vocales glotalizadas, que le llama ella en su estudio. Entonces, esa es una cosa pendiente con respecto a la glotal. ¿A qué me refiero con que sea un fonema independiente? Pues es un hecho en ejemplos como este 2 que están viendo, go y su par mínimo contrastante, que es goi, 2, y la diferencia entre ellos es la presencia o no presencia de la glotal, lo cual nos diría en términos muy generales que en efecto la glotal es una consonante y que es un fonema independiente, y de hecho sí hay mucha evidencia en la lengua sobre ese rol de la glotal como consonante y como fonema independiente, aunque con muy claras restricciones en su distribución. No aparece en posición de coda, por ejemplo. Pero sí es un hecho que está ahí. Sin embargo, tenemos datos como los de 3, donde ahí tengo dos juegos de palabras, como ye, ne, ge, ke, versus mea, coa y toe. Y son muy interesantes porque estos ejemplos, estas palabras, tienen un comportamiento distinto cuando están bajo su fijación. Por ejemplo, estamos viendo los datos en 4, donde hu, wik, ne, está la glotal ahí presente, no cambié el saltillo por la... entonces sigue apareciendo ne, sin embargo, cuando le agregamos un sufijo, la glotal desaparece. Es una tendencia en este tipo de palabras del grupo 1, ne, ke, ye, es lo más frecuente es que la glotal desaparezca en ese contexto. En C lo que vemos es que además de que desaparece la glotal, hay un levantamiento de la vocal, pero bueno, ese es otro fenómeno muy interesante en yaqui, pero básicamente desaparece bajo su fijación y también con reduplicación desaparece la glotal. Es decir, se lide en ese contexto específico. Sin embargo, en los casos del grupo 2, como MEA, por ejemplo, no desaparece. Siempre tenemos Juan, Juyapo, Bacota, MEA, sin ningún sufijo, pero cuando le agregamos un sufijo, sí hay una especie de armonización en las vocales, pero sigue preservándose la glotal. Y no tengo entre mis datos, ni en los datos que he consultado del diccionario de Estrada y otros autores y otros documentos de yaqui, no he encontrado ese tipo de palabras sin la glotal cuando es sufijado. Entonces, mientras que en uno claramente desaparece la glotal, se elide, en el otro permanece. Entonces, es muy interesante el comportamiento distinto de la glotal en estos dos grupos de palabra, y entonces eso me llevó a que buscara la reconstrucción para cada una de estas palabras en el
conjunto, grupo de cognados de Miller del 67, y en el estudio comparativo que hizo Stubbs en 2019, que creo que lo presentó en 2017 en un congreso de los de amigos yutoaztecas, y es evidente, por lo menos, aunque necesito más datos, que el origen de esta glotal es distinto para cada uno de estos grupos. Es claro que en el caso de el grupo de palabras como ye, que, ge y otros que aparecen en la lengua, el origen, la forma, la protoforma de esa glotal es una coronal. Sin embargo, en el caso de mea, parece ser que no es una coronal, es una velar la que anda por ahí en esos datos. Tendría que buscar todavía el resto de las palabras que pertenecen a ese grupo, pero aparentemente ese comportamiento distinto es por el hecho de que tienen orígenes distintos. El caso de las coronales es muy interesante en las lenguas yutoaztecas porque, como lo veré más adelante, ha provocado comportamientos distintos en los fenómenos fonológicos, en la sincronía, ¿sí? Entonces es muy interesante. Entonces me pareció prudente ver esto y quizá revisar el resto de las palabras pertenecientes a estos dos grupos, que no es un grupo grande de palabras, pero sí hay una presencia clara ahí. Además de que la glotal, entonces, así resumiendo, la glotal tiene un estatus extraño porque evidentemente sí es fonema, pero no siempre es fonema y tiene orígenes distintos, y habría que ver si esos orígenes distintos y ese comportamiento distinto impacta en la estructura de la sílaba o no impacta en la estructura de la sílaba, que hasta donde yo he visto, sí impacta en la estructura de la sílaba. Con respecto a las vocales, tenemos 5 vocales y la longitud es distintiva, a diferencia de Castro, que creo que es la única que propone 15 vocales. Yo no hablo de vocales glotalizadas, sin embargo, sigue siendo un pendiente cómo tratar ese grupo de las vocales glotalizadas. Entonces tenemos 10 vocales, la longitud es distintiva, y aquí están unos ejemplos, excepto para la vocal alta, que no tenemos un par mínimo, para el resto sí: bea versus bea, ta versus ta, joa, joa, y sua y sua, ¿sí? Tenemos los ejemplos muy claros de que sí hay un contraste entre vocal corta y vocal larga. Entonces, es importante aquí decir, sí, en yaqui hay sílabas con vocal larga y es distintiva. Eso es muy importante porque lo retomo más adelante. Con respecto ya a lo que es la estructura de la sílaba, que es lo que me interesa en este momento, voy a empezar por decir en general las estructuras de palabra que son las preferidas en la lengua. No es exhaustivo porque en los datos uno puede encontrar otro tipo de sílabas. Estoy excluyendo, por ejemplo, aquí las palabras que inician con una sílaba que lleva glotalizada, es decir, CB, glotal B, y que sean idénticas o que sean diferentes, porque es un caso por separado. Pero básicamente en este grupo, y dado que me interesan dos particularmente, estas serían perdón, las más comunes, las preferidas en la lengua: la estructura CB-CB, es decir, bisilábica con vocales, con sílabas abiertas, y allí están unos ejemplos: coba, aye, y ver y engordar, bicha, ahue, para ese tipo, que lo comparten nombres y verbos. Y luego sílabas del tipo CB11, CB, Baacot, y en el verbo también tenemos esa estructura como hecha, ¿sí? Las dos son muy frecuentes, tanto en nombres como verbos. Pero luego empiezan las diferencias en nombres y verbos, y eso tiene mucho que ver con el desarrollo histórico y los procesos fonológicos que son productivos en la actualidad, pero que también han generado una serie de muchas palabras que ya están lexicalizadas, que han hecho que en los nombres encontremos palabras del tipo CB, CBC, como Hamut,
que es una estructura que no ocurre en los verbos a menos de que esta consonante final sea un sufijo. Katec, por ejemplo, pero porque ya está con el sufijo K. Sin sufijo, sin ningún tipo de morfología, digamos, sincrónicamente hablando, no encontramos esta estructura para los verbos, es exclusiva, y esta consonante es un remanente de lo que fue un absolutivo en el proto-yuto azteca, ¿sí? Es básicamente por eso esta estructura, que tampoco es que sea tan productiva en la lengua, pero sí hay un buen número de palabras como Hamot y como Bakot, que tienen esa estructura. Y para los verbos existen este otro tipo de estructuras, CB1, B2, CB, como EUSE, debió de haber dicho aquí, EUSE, que sería de este tipo, CB1, B2, C como Beocte, y CBC, CB como Hapte, ¿sí? Que son estructuras en los tres casos que son derivadas. Es decir, hubo un proceso fonológico que, por cierto, sigue siendo productivo, pero que en estas palabras específicamente ya son palabras, digamos que ya están en la entrada léxica, están lexicalizadas. Entonces tenemos estas tres estructuras que son exclusivas de los verbos, no aparecen en los nombres. Me pareció importante aclarar esto por lo que voy a platicar más adelante. ¿Cuáles son los patrones silábicos entonces que se han propuesto para Jackie? Una sílaba B sin ataque y sin coda, que en efecto es muy productiva en la lengua. Una sílaba BC, que yo la dejo sin marquita, sin palomita ahí, porque sigue siendo un pendiente, es una de las cosas que yo tengo marcadas como hay que encontrar más evidencia. La sílaba CB, que decíamos que era la universal, la no marcada, y que en efecto es la más recurrente en Jackie. La sílaba CB1, B1, que es lo que podríamos ya decir que es una sílaba con vocal larga, que de entrada dijimos que es distintiva, que es fonológica y que por lo tanto ya la tendría que estar marcando como vocal larga fonológicamente y no como B1, B1. Sin embargo, creo que hay unas cosas por ahí que hay y que de eso se trata esta plática de alguna forma, que hay que distinguir entre dos grupos que son estructuralmente idénticos, pero que se comportan de una forma distinta. Y las estructuras CB1, B2, que también se comportan distinto y que por eso las estoy dejando sin una marca ahí. Y la estructura CBC, que si bien, como vimos antes, en todos los casos son derivadas, históricamente derivadas, y las que se dan en la actualidad también son derivadas de un proceso fonológico, resultado de una sufijación o de una reduplicación o de una composición. Entonces, en esta sílaba CBC, diríamos que en términos generales es derivada, y que aparentemente las únicas sílabas que podríamos decir que son subyacentes en la lengua son la sílaba sin ataque y sin coda y la sílaba CB. Por lo pronto es con lo que yo me comprometería, es decir, de esas tenemos evidencia de que son subyacentes, que son en tanto que CBC es derivada. En algunos casos ya históricamente derivada, es decir, ya está lexicalizada, la forma, pero sigue siendo una sílaba que fue producto de un proceso fonológico que voy a explicar más adelante. Entonces, esos son los tres que podemos reconocer sin lugar a dudas. Las otras existen, sí, pero hay que tener cuidado con las formas. No siempre que veamos una estructura CB1, B1 va a ser una vocal larga, y no siempre que veamos una B1, B2 va a ser una sílaba ella por sí mismo o dos sílabas. Hay que revisar el origen de esa palabra y revisar su comportamiento bajo sufijación y bajo reduplicación para determinar cuál es su estatus finalmente.
Aquí están algunos ejemplos de sílabas, las que les comentaba, que de hecho no hay duda sobre su estatus en la lengua y que yo diría que son las únicas hasta ahorita que puedo decir que son subyacentes. Palabras como ete, abaso, étapo, coba, bicha, ¿sí? Que son, digamos, con esas sílabas. Y las sílabas CBC, que es Kichul, y vemos que aparece aquí la consonante que fue un absolutivo, Hamut, y aparece una consonante, que tienen el mismo origen, paros, teput, y luego las formas verbales teput, perdón, pochte, repicte y kumti. En los tres casos, productivamente es un verbalizador y quizá tenga otras funciones, yo me voy a remitir hacia lo general, que sigue siendo productivo en la actualidad en verbos con la estructura CB-SB, pero que en estos casos ya está lexicalizado. Y que entonces podemos decir que la sílaba en la entrada léxica es CBC-CB. Y en el caso de jupla es una palabra que proviene de jubi más la, es la única que no está lexicalizada, que la puse como ejemplo para que veamos qué es lo que sucede aquí. Pero sería exactamente lo que le sucedió a Pochte, Repicte y Kumti, es este proceso fonológico que está aplicando sobre júbila, cuando a jubi, que es esposa, le agregamos la, y lo que tenemos es jupla, porque hay una elisión de vocal final y luego la B no puede ocurrir en posición de coda y entonces se ensordece y tenemos jupla. Pero de ahí proviene esa sílaba CBC, por eso yo les llamo las sílabas derivadas. Y en esos casos, en esos tres casos, no hay mayor problema para explicarlas, no tenemos ningún problema. Quizá va a ser muy interesante ver qué sucedió o de dónde proviene esta consonante en algunos casos, sobre todo en los verbos. En los verbos, esta estructura, esta consonante en posición de coda es muy interesante. Entonces, tenemos estructuras, ya entrando al asunto que me parece muy interesante, la estructura CB1, B2, palabras como chae, joa, euse, au, haiti, ¿sí? Que son todos verbos, y que tenemos la estructura CB1, B2 en todos los casos, y la duda es cómo los silabificamos, como una sílaba, chae, o como dos sílabas, cha, e. Utilizando la reduplicación como un mecanismo y considerando que es un hecho, también ya se ha dicho en distintos estudios y hemos observado que la reduplicación en yaqui tiene, no voy a entrar en mucho detalle porque no se trata de reduplicación, pero la reduplicación tiene, en términos generales, solamente para explicar este proceso, dos reduplicantes. Un reduplicante que es una sílaba ligera, CB, y un reduplicante que es una sílaba pesada, es decir, de dos moras. Y eso lo llenamos en el caso de la sílaba ligera, que es para marcar un habitual, por ejemplo, se llena con el copiado de la sílaba inicial de la base, que en este caso sería chae. En el caso de chae lo llenamos con la sílaba inicial, que sería cha, y entonces nos va a dar como resultado chachae, ¿sí? Y entonces sería una evidencia para decir chae es la sílaba y debemos silabificar esta palabra como con dos sílabas, cha-e, no como chae. A pesar de que fonéticamente nos encontramos muy frecuentemente el levantamiento de esa vocal y lo que tenemos como resultado de chai, y parecería que de ahí es una sola sílaba, pero la evidencia, además de que si uno revisa otras lenguas de la familia y el proto de esta palabra, nos encontramos que aquí había una consonante. En mayo, la palabra para gritar es chaye. Entonces hay remanentes por aquí de que hubo una consonante que todavía se preserva. Aquí es importante retomar la hipótesis del rasgo final, que está planteada por diversos autores, y es el hecho de que en las lenguas yuto-aztecas, tanto del sur como del norte, hubo, por ese proceso del que les hablaba hace un momento, y más común en los verbos,
una elisión de la vocal que hizo que la estructura de la palabra se resilabificara y una consonante que estaba en posición de ataque pasó a ocupar la posición de coda de la sílaba inicial. Sin embargo, no siempre fue de esa manera el proceso. Hubo a la consonante inicial que estaba en la segunda sílaba, le sucedieron distintos fenómenos, hubo distintas rutas que tomaron, y eso dio como resultado que en algunas lenguas, como yaqui, una R se convirtiera sí, se reprodujera como una L o como una glotal o como un cero que desapareciera, que parece que es el caso aquí. Probablemente hubo una R que se hizo cero. En otras lenguas, esa ruta no fue ni a L ni a cero, sino a una aproximante, como es el caso de mayo, que de R pasó a una aproximante, ya, palatal. Sí, y en otras lenguas tuvo otras rutas. Y lo mismo le sucedió a este tipo de palabras que tenemos aquí. Entonces, en el caso de yaqui particularmente, las que tenían una R, la gran mayoría se hizo cero y por eso tenemos este tipo de palabras. Sin embargo, tenemos otro grupo de palabras que se comportan de una manera muy similar, pero muy diferente, que son estas, biute, wiute, noite y peuta, que no reduplican como reduplican las anteriores, las de 10. No es posible tener bi biute, ni wi biute, ni no noite o pe peuta. Siempre tiene que ser biu biute, wiu biute, noi noite, peu peuta. En este caso estaríamos diciendo que también hubo una elisión por ahí, pero el resultado fue distinto. Y lo que tenemos aquí es que estas consonantes que están, estas vocales que están en esta posición, en realidad son unas aproximantes. ¿Sí? Que seguramente en este caso sí hubo una elisión de la vocal, no de la consonante como en el caso anterior, y lo que tendríamos aquí sería probablemente una aproximante labial que al no poder estar en posición de coda, porque es otra restricción en la lengua, nos da como resultado esta estructura. Entonces, esta sería del tipo CB, solo que fonéticamente se reproduce como una vocal por no ser posible la aproximante labial en esa posición. Entonces, es una estructura distinta a la anterior. Y tenemos otro tipo de palabras como beocte, rojicte, tojacta, musukte, donde lo que tenemos es una reduplicación distinta. Aquí evidentemente la posición acentual, y esto lo tengo, iba a poner audios, pero por cuestión de tiempo dije, no voy a tener mucho tiempo, pero es evidente que la posición del acento marca la sílaba claramente. Sin embargo, al reduplicarse, reduplica las dos sílabas. En el caso, hay un grupo de palabras que son de este tipo, que tienen que tienen esta estructura con la K, como beocte, tojacta, musukte y rojicte, me faltó la K aquí, es rojicte, que tienen esa estructura y que reduplican todo un pie. Son los únicos casos donde reduplica el pie independientemente de que sea para marcar habitual o para marcar cualquier otra cosa, ya sea del tipo CB1 o una sílaba ligera o una sílaba pesada como reduplicante. Siempre reduplican un pie y estos entonces se comportan de manera distinta porque tienen una posición acentual distinta y porque seguramente tuvieron una ruta distinta en el caso de los rasgos finales cuando hubo ese proceso de elisión. ¿Qué es lo que quiero decir hasta aquí? Me parece muy importante, hasta ahorita estoy haciendo una propuesta de silabificación, sin embargo, me parece muy importante en estos casos revisar todo lo que tiene que ver con ese rasgo final, que para otras lenguas ya se han revisado cuál fue la ruta que siguieron y en qué derivó ese
es la presencia de ese rasgo que en algunas lenguas, ya les digo, derivó una pérdida, ya sea de un sufijo o de una vocal, derivó o en una vocal larga o en una aproximante, o en una glidización, y en una aspiración. Fueron las 4 cosas, me parece, que pudieron haberle sucedido. Que se alargara la vocal, que se apareciera una aproximante, que se hiciera una especie de aspiración, no una especie, una aspiración. Entonces, habría que checar qué le sucedió a cada grupo de palabra para ver cuál es realmente su estructura silábica en este momento, o sea, no en el proceso histórico, ver el proceso histórico, ver qué sucedió para ver cuál es el resultado de cómo impactó o cómo impacta en la sílaba en la actualidad. Entonces necesito revisar una serie de palabras todas y entonces ubicarlas. Entonces parecería que no es un asunto de ver una estructura e inmediatamente decir, es del tipo CB1, B2, va a ser una sola sílaba, porque esa estructura CB1, CB2 puede ser diferente, puede silabificarse como 2 sílabas, como en el caso de chae, o puede silabificarse como una sola sílaba, como en el caso de beauty. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues revisar las entradas y sobre entrada ir revisando, pero no se le puede dar el mismo tratamiento a los dos, y tampoco en el caso de las de B-octe, que se comportan de una manera distinta. Entonces, me parece muy importante hacer una revisión de documentos de gramáticas antiguas para ver cuál fue el proceso, qué pasó por ahí. Lo mismo sucede en el caso de las estructuras CB1, B2, que en términos generales, como yaquistas, vemos una vocal larga y casi en automático la marcamos como, sobre todo las que ya sabemos que, esta es larga, como el contraste entre cate y cate, o teca y teca, yoko, yoko, sí, que decimos son vocales largas, y en términos generales las hemos asumido como vocales largas al grado de que las marcamos fonológicamente, tanto en el caso del grupo 1, que voy a llamar a cosas como cate, construir casa, y del grupo 2, cate, ir, en plural, las marcamos estructuralmente como idénticas. En términos generales, así han sido descritas, como idénticas. ¿Cuál es la única diferencia que hemos marcado? Que en el caso de cate, en la segunda sílaba, tenemos una prominencia tonal baja, en tanto que en las palabras del grupo encabezado por ir, plural, tenemos una prominencia tonal alta, y eso es lo que hace la diferencia en este par mínimo. Ambas tienen aparentemente una estructura silábica idéntica, acento estructural sobre la primera sílaba, y su única diferencia es que sobre la segunda sílaba, en el grupo encabezado por ir, plural, hay una prominencia tonal en la segunda sílaba. Sin embargo, y lo mismo sucedería para el resto de las palabras. Sin embargo, cuando las revisamos bajo sufijación y reduplicación, nos encontramos cosas distintas, comportamientos distintos. Bajo sufijación se comportan igual, catne y catne. Allí aparentemente un acortamiento, que es lo que sucede normalmente en la actualidad en yaqui. Las palabras, los verbos que llevan vocal larga al inicio, bajo sufijación, tienen una elisión de la vocal final y un acortamiento de la vocal larga. Eso es típico de como un proceso fonológico muy productivo en yaqui, que es lo que sucede aquí. Sin embargo, cuando vemos reduplicaciones ya nos encontramos cosas distintas. En el caso de construir casa, cuando reduplico y lo grabé con 5 hablantes distintos, 2 mujeres, 2 hombres, 3 mujeres, para ver si me daban cosas distintas, y en todos los casos me encontré KKT. En el caso de construir casa es reduplicación para marcar habitualidad, y en el caso de ir
hay una reducción de la vocal y tengo cacate. Entonces, algo está pasando con estas palabras y creo que puede tener que ver también con esa reestructuración que se dio en la estructura de la sílaba por distintos procesos y que probablemente tengan orígenes distintos y que uno tenga una estructura realmente de vocal larga y que el otro en realidad sea de 3 sílabas y que sea una coincidencia que tengamos vocales idénticas, es decir, silabificaría unas del tipo CB larga y con 2 sílabas y la otra como CB corta, CB, una B y después otra CB. Pero también necesito encontrar más evidencia, pero algo así debe de estar sucediendo por la forma en la que se están comportando todas las palabras que están dentro de este grupo encabezado por construir casa y todas las palabras que están dentro del grupo encabezado por ir plural. Tienen un comportamiento distinto en todos los casos. También revisé las propuestas de proto-yuto-azteca en Miller y en Stubb y también tienen orígenes distintos. En el caso de ir plural, que cuando le ponemos la K se convierte en sentarse, es decir, tienen una relación, estas palabras, aparece con una coronal, que parece como corta o parece como geminada, pero habría que ver qué es lo que está sucediendo. Y en casos como la de Cani, tenemos una nasal. En su tesis doctoral, no recuerdo la fecha, del 78, me parece, Nichols propone que para las lenguas númicas, y creo que Karen Dakin en el 2007 tiene un artículo publicado revisando en náhuatl y en las lenguas del sur, esta nasal, que en el caso de las lenguas númicas, Nichols propone que la nasal fue una de las que sufrió que ese rasgo final que llama, el rasgo final sería la nasal, derivó en otras cosas. En el caso de Jackie, si pensamos que esta nasal es el rasgo final que quedó al truncar la vocal I, por ejemplo, bajo algún proceso, quedó como rasgo final la nasal, pero no se realizó como consonante nasal, sino que se alargó. Esa podría ser la posibilidad de que Cari fuera la que tuviera la vocal larga. Sin embargo, es muy frecuente, sin embargo, es muy frecuente que sabemos que Cari es de vocal corta, pero ya en su forma verbalizada como Cate, probablemente sea esta N la que hizo que se alargara. Pero nuevamente, tengo que revisar datos de gramáticas antiguas, no solamente en yaqui, sino en otras lenguas de la caítas, para ver qué es lo que sucedió. Y en el caso de Miller, reporta también esa nasal. Entonces, suponiendo que en yaqui sucedió exactamente lo que propone Nichols para las lenguas nómicas, que dice Karen que no sucedió en náhuatl, a lo mejor nos encontramos más evidencia para decir que esta nasal que existió en el proto-yuto azteca derivó en una vocal larga. Esa es una posibilidad. Y entonces eso explicaría el distinto comportamiento de este grupo de palabras. No sé cómo estoy de tiempo. Pues faltan 8 minutos para la 1. Bueno, ya, porque esto es rápido, es mi última diapositiva. Básicamente, con respecto a las codas, podemos decir, y allá los ataques, todas las consonantes pueden ocurrir en posición de ataque. La única duda es la glotal, en posición de ataque inicial de palabra, la glotal, por el hecho de que todavía no sabemos si en todos los casos es epentética o no.
Ya les digo, Castro y otros autores han dicho que en posición inicial absoluta no se permiten las vocales sin ataque y por lo tanto esa vocal es epentética. Sin embargo, yo tengo datos grabados donde sí me aparece una glotal al inicio de palabra y otros datos donde no me aparece esa glotal. Entonces, yo no sé si es porque ya estamos en un proceso donde ya es posible tener vocales sin ataque, pero habría que revisar muy bien ese asunto. Entonces, en posición de ataque, todas excepto, no digo excepto, está pendiente lo de la glotal. Y en el caso de coda sí tenemos restricciones. Las restricciones son, no podemos tener una cha en posición de ataque, de coda, perdón, y entonces bajo su fijación, que es cuando les digo que hay una truncación de la vocal final y una reestructuración de la posición que estaba en ataque se va a coda, entonces al no poder estar cha en esa posición, lo que hace es depalatalizarse. En el caso de me, lo que hace es desaparece la vocal, pero sigue persistiendo, perdón, la glotal y persiste la e, entonces glotal no aparece en posición de coda. B se ensordece. Edboa no puede estar en posición de coda y lo que sucede aquí es que no hay truncación. Sucede lo mismo con Yaji, no tengo un ejemplo aquí, pero Yajine, la aspirada, no puede estar en posición de coda y entonces no desaparece la vocal y es Yajine. Yewe, Yeune se vocaliza y Hueye, Huene, ¿sí? Y también me parece que Constantino Martínez tiene registrado Hueine, entonces o desaparece la glotal o se acorta la vocal y se vocaliza la aproximante, de tal forma que el grupo de consonantes del yaqui, solamente las menos continuantes, las menos continuantes y las que son plosivas tienen que ser las sordas, no las sonoras, y M y N, esas serían las únicas permitidas en posición de coda. Ninguna de las sonantes, no tengo evidencia de las líquidas, porque son muy poco productivas en esa posición, de tal forma que lleguen a ocupar la posición de coda, pero estoy casi segura de que no van a aparecer, tengo que checar más datos, pero estoy segurísima, casi 99.9% de que no van a aparecer. Entonces, todas las sonantes no ocurren en posición de coda y tampoco las sonoras. Quiere decir que la sonoridad en términos generales, entendida no como la diferencia entre sordas sonoras, sino la sonoridad por cuestiones perceptuales o acústicas, no es quien bloquea básicamente o quien hace lo que es la restricción en esa posición, perdón. Y básicamente qué es lo que sigue. Creo que tengo un panorama general de por dónde debo de ir y básicamente lo que necesito hacer es sistematizar esos grupos que se están comportando distintos y buscar evidencia, no solamente en yaqui, sino en otras lenguas, revisar datos de Mayo y revisar datos de otras lenguas cercanas geográficamente para ver qué sucedió geográficamente y dentro de la familia, qué sucedió en cada una de ellas y en qué derivó ese proceso que está siendo explicado bajo la hipótesis de rasgo final por distintos autores. Y lo otro es formalizar el análisis de algunas cosas que ya están claras, como lo que son las restricciones sobre ataque y sobre la coda, básicamente. Entonces, por ahí va el trabajo. Creo que son mucho más problemas en este momento que cualquier otra cosa, pero de entrada ya están planteados, creo, y pues hay que trabajar. Y es todo. Gracias. Bueno, por ahí una bibliografía y ya. Okay, muchas gracias, Ana Lidia. Bueno, pues abrimos un espacio para preguntas, comentarios por parte de los asistentes. A ver, ¿quién se anima? Hola, hola. Adelante. Hola, soy Verónica Reyes, Ana Lidia. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Verónica? Pues bien, aquí muy, muy interesantes tus datos. Muchísimas gracias por tu presentación. Me quedó una duda porque al principio de tu presentación, justo el caso de Beocte, me pareció que estaba clasificado como C, vocal 1, vocal 2, C, Sí. y luego CB.
Sí, porque en realidad se me olvidó quitarlo, fíjate, porque tenía la duda. Cuando los tengo en reduplicación, tengo mis grupos separados y cuando llegué a reduplicación dije, no, estos los tengo marcados en el otro grupo, pero básicamente pertenecen a ese otro grupo. Sí, va Sí, en el porque último. justo era lo que en una de las últimas diapositivas, exacto, que muestras, como que es muy claro que está haciendo está haciéndolo como con un pie, la reduplicación, Sí, ¿no? sí, Entonces, que más un bien tipo. sería exacto, dos sílabas. Y me Sí, todas pareció muy esas interesante estructuras son de ese porque, tipo. ajá, porque justo en tepehuano, por ejemplo, la reduplicación de estas sílabas B1, B2, CB1, B2, se dan justo con una sílaba ligera, ¿no? Ajá. Entonces, en el caso del tepehuano, no necesariamente es una prueba de que son dos sílabas en la raíz, ¿no? Sino que simplemente la reduplicación tiene ese templete y agarra esos segmentos de la raíz, ¿no? Entonces me parecieron súper interesantes tus datos porque es otro, o sea, incluso siendo lenguas de la misma familia, digamos, el comportamiento es diferente, ¿no? Sí, sí, yo creo que tiene mucho que ver, de alguna manera, Mayo también tiene un comportamiento distinto y es una lengua cercanamente emparentada con Yaqui, al grado de que hay quienes dicen que es una misma lengua con dos dialectos. Sin embargo, en términos de procesos fonológicos, se comportan distinto. Este tipo de estructuras tiene un comportamiento distinto. Y es muy interesante porque ahí ves y dices, es que siguieron rutas distintas. Yo creo que lo que necesitamos es, para este grupo de lenguas que hemos trabajado muy poco, creo, esa hipótesis del rasgo final, y yo en algún momento en el 2010 o por ahí escribí algo rastreando las coronales, sí tienen un comportamiento distinto y creo que la diferencia de comportamiento entre las lenguas tepimanas y las caítas tiene mucho que ver, y la posición acentual tiene mucho que ver con esas estructuras derivadas de ese rasgo final. Creo que por ahí va. Esa es mi hipótesis. Y la otra cosa que quería preguntarte era si habías visto algo acerca del peso moraico de la coda. La coda es moraica solamente en posición interna, no en posición final. Ah, ok. Qué interesante. En posición final no aparece, no es moraica. Sobre todo lo puede uno observar en las formas nominales. Sin embargo, la evidencia es muy fuerte en posición, sobre todo en reduplicación, de que en esa posición interna las codas sí tienen que ser moraicas. También tengo por ahí un articulito no publicado, algo que escribí sobre precisamente ese tema. Okay. Pero sí hay una evidencia muy fuerte. En posición final no son moraicas, en posición interna sí son. Muchas gracias. Muy Gracias bien. a ti. Gracias. ¿Otras preguntas, comentarios? Ana Lidia, aprovecho para darte un dato, porque a mí me ha interesado efectivamente también las consecuencias fonológicas de los procesos de afijación, ¿no? De procesos, entonces, fenómenos morfofonológicos, y que señalas varios. De hecho, hay uno interesante con el sufijo locativo po. Cuando el sufijo locativo introduce una frase nominal, pues no hay ningún cambio fonológico en los segmentos, ¿no? En las fronteras morfemáticas. Pero cuando introduce una cláusula y que funciona entonces como un relativizador, algo como la casa donde dormí versus en la casa, ahí sí hay un fenómeno que pues es el eco vocálico, ¿no? Lo que llaman de Dridrick y Calzada, esa rearticulación vocálica después de una glotal. Y en realidad viene, porque lo vi en el arte de la lengua caíta, viene de un antiguo morfema que era ye. En realidad la construcción en la cláusula relativa locativa era ye, sufijo ye más sufijo po.
Y eso, ese semiconsonante o semivocal se va a transformar en una glotal, y lo que sucede es que la vocal ye también cambia cuando hay una armonía vocálica, cuando la vocal final del verbo, porque se combina con un verbo, pues es una A, se cambia a A. Entonces ahí igual es un fenómeno pues histórico, ¿no? Donde pues en realidad la oclusiva glotal parece ser, tiene varios orígenes posibles, ¿no? Y uno es la reinterpretación, bueno, un cambio fonológico de un morfema. Sí, sí, de hecho yo creo que entonces ese también sería un caso de los de rasgo final, o sea que sucedieron diferentes cosas, porque también para las lenguas númicas Nichols reporta un caso de una Y que derivó en una glotal en algunas palabras, en algunas, sí, de la familia númica, y derivó en aspiración en otras. Y aquí en el caso de las yuto-aztecas, entonces sería una glotal, pero que fue a una aspiración. Entonces, es muy interesante y a mí ese tema en este momento me tiene así muy atrapada, pero sí necesitamos tener un rastreo creo, de comportamiento muy sistemático para poder hacer una propuesta clara, evidente, de los orígenes de la glotal, y me parece que también, no solamente de la glotal, yo creo que es toda la tira de las coronales. Toda la tira de las coronales tienen un comportamiento muy interesante en yaqui, me parece. Bueno. Gracias, Alberto. No, de nada. Te paso el artículo porque lo tengo en un artículo, te lo mando. Perfecto, perfecto. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Parece que no. Bueno, ya nos hemos extendido de la hora, ya son las 1:05. Sí. Bueno, pues si no hay más comentarios, pues agradecer de nuevo a la doctora Ana Lidia Munguía por su presentación, a todos ustedes igualmente por estar presentes de nuevo, fieles a esta cita de los viernes, y les damos de nuevo cita para el próximo viernes. En esta ocasión tendremos la presentación de otro profesor de la Universidad de Sonora, el doctor Manuel Peregrina Llanes, que presentará también sobre, en este caso, sobre el náhuatl. ¿Ok? Entonces, pues que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias de nuevo, Ana Lidia, a todos ustedes. Y pues nos vemos la próxima semana. Nos vemos, gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. 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 Cuídense. Gracias. Bye, Hasta luego, bye. muchas gracias.